que no sirvan. Bueno, buenos días. Vamos a seguir viendo en el módulo 8 del programa un poco el cierre del tema de el derecho a la nacionalidad. Habíamos visto en la clase de ayer el tema de la pérdida de la nacionalidad, es decir, se entiende que la nacionalidad por naturalización es un sistema que eventualmente permitiría la reglamentación de la pérdida de la nacionalidad, por ejemplo, si hubiera una imputación por traición a la patria, como lo establece la propia Constitución Nacional, como delito constitucional, bueno, podría ser objeto de pérdida de la nacionalidad por naturalización. En cambio, se entiende que la nacionalidad nativa no hay razón o motivo alguno que pueda generar su pérdida. Es decir, esto se basa fundamentalmente en esta cuestión que hemos visto al principio del tratamiento del tema, que es que la nacionalidad hoy no solamente es una potestad del Estado, es decir, la determinación reglamentaria de las condiciones de obtención o pérdida de la nacionalidad, sino también un derecho de las personas. Y como tal, la patricia es un fenómeno que desde el sistema internacional de Naciones Unidas y sobre todo como consecuencia de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial, se procuró combatir y evitar, con lo cual se entiende que quien tiene una nacionalidad nativa, que es en última instancia la única nacionalidad con la que en principio cuenta, no podría generarse ningún motivo o ninguna razón que genere su pérdida y por lo tanto que una persona quedara sin nacionalidad alguna. Otra situación que contempla la Convención Americana de Derechos Humanos es el cambio de nacionalidad. En el pasado hubo regímenes, sobre todo los regímenes europeos, exigían la renuncia a la nacionalidad nativa para adquirir una segunda nacionalidad. Y por lo tanto, esa renuncia representaba la pérdida de la nacionalidad originaria a los fines de permitir o posibilitar su cambio.
Es decir, la Convención Americana de Derechos Humanos admite el cambio de nacionalidad y admite el derecho al cambio de nacionalidad. Como ya lo dijimos en la clase anterior, en la actualidad, por tratados bilaterales entre estados, existe el reconocimiento de la llamada doble nacionalidad, es decir, la posibilidad de adquirir una segunda nacionalidad sin renunciar a la primera. Lo cierto es que aún en esas situaciones de doble nacionalidad, para la Argentina, digamos, el argentino nativo o el argentino por naturalización o opción que tiene la nacionalidad argentina, en el territorio nacional siempre va a ser nacional. Es decir, siempre va a tener la nacionalidad argentina. Así que su condición de nacionalidad originaria, aún en la situación de doble nacionalidad, por supuesto que no la va a perder. Pero también hay una parte de la doctrina que ha sostenido en este contexto que la nacionalidad nativa no es renunciable. Es decir, que uno no podría renunciar a la nacionalidad nativa, con lo cual esto podría llegar a generar una dificultad para el cambio de la nacionalidad que también está reconocida por la Convención Americana. Pero vuelvo a insistir, lo cierto es que en el sistema mundial, más o menos la doble nacionalidad en los términos que como en la Argentina existe para la nacionalidad italiana o española, existe en más o menos el 50% de los estados, es decir, que es un régimen que ha ido consolidándose en el tiempo, es decir, la posibilidad de tener una doble nacionalidad o tener una segunda nacionalidad sin renunciar a la primera. Por lo tanto, el tema de la renuncia también ha perdido, digamos, entidad práctica en el contexto actual. Bueno, vamos a comenzar a analizar el tema de los derechos políticos. Una característica de nuestro sistema constitucional histórico es que los derechos políticos no estaban consagrados constitucionalmente. Es decir, no había dispositivos constitucionales que hablaran de los derechos políticos. Los derechos políticos como derechos constitucionales expresos se van a incorporar recién con la reforma de 1994. Esa reforma, en el capítulo de nuevos derechos, artículos 37 y 38 de la Constitución Nacional, va justamente a incorporar los derechos políticos desde la perspectiva de los derechos políticos de los ciudadanos y de los habitantes, y desde la perspectiva de los derechos políticos de los partidos políticos, es decir, la existencia y organización de los partidos políticos. El artículo 37 de la Constitución Nacional recoge los principios contenidos en la llamada Ley Sáenz-Peña de 1912. Es decir, el voto es universal, es único, es secreto y es obligatorio. Es decir, estas son las 4 características del voto en la Argentina que hoy ya no solamente están consagrados en el orden legislativo, sino también en el orden constitucional. Es decir, que la legislación relacionada con el sufragio debe responder a estos principios básicos de universalidad, de carácter único, de carácter secreto y de carácter obligatorio. ¿Qué representa la universalidad como concepto? Es decir, en principio, que un determinado universo de sujetos queda habilitado para el ejercicio del derecho al voto. Como hemos recordado ya en la primera parte de este curso, al hablar del principio de igualdad y no discriminación, uno de los ejemplos, es decir, si bien que se utilizan
justamente para diferenciar el concepto de igualdad del de no discriminación es justamente el vinculado con la exclusión de la mujer en el ejercicio del derecho político al voto, ¿sí? Que existió en la República Argentina hasta mediados del siglo XX. Ahora bien, la ley de 1912 ya hablaba de universalidad. ¿Cuál era esa universalidad? Bueno, en principio era la universalidad masculina, es decir, la habilitación al voto por parte del hombre con exclusión de las mujeres. Justamente una parte de la lucha por los derechos de la mujer, una primera etapa de esa lucha, va a estar representada justamente por la idea de equiparación de derechos entre hombres y mujeres, y en ese contexto, sobre fines del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX, va a ser la lucha de los movimientos sufragistas, es decir, que la mujer tuviera ese derecho al voto. Por supuesto que hoy la distinción en relación al sexo y en relación al género, debemos decir en la actualidad, constituye un elemento discriminatorio. Y por lo tanto yo no puedo, con relación al sexo o en relación al género, excluir o a determinadas personas del goce de determinados derechos. Entonces, el principio de no discriminación, bueno, ha consolidado este derecho de la mujer a votar. Pero hasta ese momento se consideraba que el principio de igualdad no estaba vulnerado, ¿no? Es decir, todos los hombres podían, en términos generales, votar, todas las mujeres no lo podían hacer. Es decir, que el tratamiento era igualitario. Por lo tanto, la universalidad, entendida, digamos, originariamente, por lo menos desde el punto de vista originario, es que es la universalidad de determinado núcleo habilitado a votar. Pero esto no representa que la universalidad sea considerada como que toda persona adulta o toda persona mayor a partir de una determinada edad podía votar. Esa no era la interpretación. Esa interpretación se fue, bueno, se fue consolidando primero por la lucha de las mujeres sufragistas en una primera etapa y luego con la incorporación del principio de no discriminación que evidentemente excluye toda posibilidad de retorno a un régimen como el anterior. Pero vuelvo a insistir, en 1912 el voto era universal, pero la mujer no votaba. Hoy por hoy el concepto de universalidad está destinado fundamentalmente a ampliar la base electoral. Es decir, que no solamente se habla de universalidad desde la perspectiva de incorporar un mayor número de sujetos habilitados a ello, como es el hecho de la incorporación de hombres y mujeres, sino también, por ejemplo, bajando la edad en un primer momento, reglamentariamente, solamente votaban los hombres mayores de 21 años. Luego, esa edad, digamos, aún con la incorporación de las mujeres, más contemporáneamente se redujo a 18, conjuntamente con el criterio civil de que la mayoría de edad se obtenía a los 18 años, en principio, y luego, más actualmente, con la reducción de esa edad a 16 años. Es decir, que también hay una ampliación del espectro en el sentido de que el mundo de las personas habilitadas es mayor. Hay que tener en cuenta, en este contexto del concepto de universalidad, que no existen constitucionalmente limitaciones establecidas
por el texto de la Constitución. Es decir, el texto de la Constitución no fija una edad mínima para votar. El propio texto de la Constitución no excluía a las mujeres expresamente para el ejercicio del voto, ni tampoco exige una edad máxima hasta dónde votar, y mucho menos, por supuesto, condiciones económicas, patrimoniales o sociales para poder ejercer ese voto, ¿no? Que fue también una etapa reglamentaria en que los regímenes conservadores, y sobre todo en el siglo XIX de la Argentina, bueno, tendían a procurar un voto que no se universalice, sino que sean determinados sectores sociales, sobre todo los sectores propietarios, aquellos que tuvieran el derecho y la posibilidad de participar políticamente. Si simplemente recuerden ustedes que el famoso Cabildo Abierto del 22 de mayo de 1810 no era un cabildo abierto a toda la población, es decir, era por invitación y a lo que se denominaba el sector o el grupo más sano de la sociedad. ¿Quiénes eran? Bueno, los profesionales, los militares, los comerciantes, los propietarios. Es decir, el pueblo estaba en las calles, es decir, no participaba activamente en el momento en el proceso de decisión política. Bueno, esto es una realidad que tiene que ver también con un modelo de carácter conservador y que formó parte de un debate político, sobre todo en el siglo XIX, respecto a quienes estaban habilitados a votar y cuáles eran las condiciones para hacerlo. Bueno, hoy todo eso, la universalidad, digamos, representa que evidentemente toda forma calificada de votación ha sido superada, que la edad mínima para votar ha sido ampliada. Después vamos a ver el caso particular de la edad entre 16 y 18 años, hay un régimen especial, digamos, en la última reforma, y a su vez la edad máxima tampoco está establecida, aunque hay digamos, una consideración especial en la ley electoral. Pero la universalidad tiende a esta ampliación, que por ejemplo, en el caso particular se ha dado en estos últimos años a llevar las mesas de votación a las unidades penitenciarias en las cuales están personas alojadas privadas de su libertad, porque justamente, bueno, se ha entendido también en el concepto de universalidad que la privación de derechos debe limitarse, digamos, lo mínimo indispensable, pero que esto no representa la pérdida de derechos civiles y derechos políticos por parte de la persona privada de libertad. Es decir, que lo que ve justamente privado es su libertad ambulatoria, pero esto no representa per se la pérdida de los restantes derechos civiles y políticos. Entonces hay también en ese concepto una idea de universalidad que pretende también abarcar a grupos y a sectores que eventualmente podrían verse impedidos de ejercer el derecho al voto, que no han perdido como ciudadanos. Como decía, la ley electoral argentina establece, al ampliar la edad a los 16 años, estableció una excepción que es la no aplicación de sanciones a quien no vaya a votar. Es decir, esto tiene que ver fundamentalmente con el tema de la obligatoriedad, que es una de las características de nuestro régimen y que es, digamos, la característica más discutida desde el punto de vista jurídico constitucional, en la medida en que hay un debate sobre si la naturaleza jurídica del derecho al voto es principalmente justamente un derecho o genera un mecanismo de derecho-obligación, es decir,
donde yo tengo determinados derechos, pero también tengo determinadas obligaciones. Es decir, una situación que representan en el mundo del derecho civil esta característica es el ejercicio de la patria potestad. Es decir, el ejercicio de la patria potestad representa, por un lado, una serie de derechos de los padres en relación a los hijos, pero también establece un conjunto de obligaciones a cumplir. Entonces, la naturaleza jurídica es una naturaleza jurídica compleja en la cual aparece como derecho, pero también aparece como obligación. Bueno, el caso del derecho al voto, al sufragio, reúne estas características. Es decir, la ley, por un lado, genera su obligatoriedad y como consecuencia de ello, la aplicación de una sanción por parte del Estado, que en general es una multa por el no cumplimiento de la obligatoriedad. Además, bueno, la ley establece que entre las PASO y las definitivas hay que establecer, digamos, hay una regla por la cual hay una obligación de participar en las PASO para luego poder participar en las elecciones generales, pero muchas veces el Estado ha generado mecanismos de excepción que permite al ciudadano justificar, etcétera, etcétera, su no comparencia a las PASO, por ejemplo, para poder participar en las elecciones de carácter general, con lo cual también eso lo que ha hecho, en este caso entre 16 y 18 años la ley, pero muchas veces también la propia decisión del Estado al amnistiar los incumplimientos, es generar mecanismos que tiendan a facilitar la participación electoral de la ciudadanía. Porque en última instancia, bueno, esa obligatoriedad en que se materializa, bueno, en la aplicación de una sanción que consiste en una multa, es decir, que no es ni privativa de libertad, nada que no es de gravedad, digamos, no es una sanción grave. Pero en la doctrina, digamos, de acuerdo a lo que uno más fuertemente fije, es obligación o es derecho, está sobre todo en el marco del debate. Si uno considera que el derecho al sufragio es un derecho político, es decir, el titular del derecho en principio tiene la posibilidad de decidir si lo ejerce o no lo ejerce. Yo tengo el derecho a constituir una familia, sí, lo tengo, pero obligatoriamente estoy obligado a hacerlo, no. Directamente puedo no constituir ninguna familia. Es decir, eso es un derecho, pero no resulta, por supuesto, imperativo obligatorio. Yo tengo el derecho a la libertad de expresión, sí, tengo el derecho a la expresión, pero eventualmente puedo no hacer absolutamente nada vinculado con el ejercicio efectivo de ese derecho. Puedo optar si lo hago o no lo hago, si ejerzo o no ejerzo un derecho determinado. Bueno, en ese concepto está que el derecho político al sufragio debe ser un derecho voluntario, que cada uno debe decidir si aprueba o no aprueba. Hay una tendencia en el derecho comparado a tender a la voluntariedad del voto, es decir, que el voto sea voluntario. ¿Qué hace en la práctica la obligatoriedad? Es decir, o por qué, por ejemplo, en la reforma constitucional de 1994 no se eliminó la obligatoriedad. Bueno, porque hay una tradición política, ustedes la ven permanentemente, la vieron, es un debate que se vio en las últimas elecciones de las PASO, es decir, el nivel de participación. Si la gente participa poco, eso de por sí es políticamente disvalioso. Si participa más, genera un valor agregado. Participaron muchos. Si se obtiene dentro de esa mayor participación, mayor número de votos, entonces yo tengo el aval de una mayoría de la sociedad para llevar adelante determinada gestión política.
la voluntariedad eliminaría ese análisis. Es decir, puede ir la gente que quiere, puede ir poca gente, pero la validez de la elección y el nivel de apoyo no puede verse resentido. Bueno, un poco ese es la razón por la cual se mantiene un nivel de obligatoriedad del voto. Es decir, que el voto resulta obligatorio en la medida en que las personas que van a votar, el número de votos obtenidos y el nivel de participación electoral es un dato político. Entonces, bueno, nadie se le ocurre, por ejemplo, el sistema electoral presidencialista norteamericano tiene características diferenciadas al argentino, es una elección indirecta, por ejemplo, donde se eligen convencionales por estado, no todos los estados tienen el mismo número de convencionales para la elección del presidente y vicepresidente de la República, pero la elección es voluntaria, por décadas, siempre ha sido un principio básico del sistema norteamericano de votación. Ahora, si va el 40%, porque es la gente que va, el 40% del electorado va a emitir el voto, por ejemplo, nadie se le ocurre decir que es ilegítima esa elección. Es voluntaria. Es decir, el que no va acepta la decisión del que va. Y no es un dato político. Bueno, esto en la Argentina no sucede y eventualmente también es un factor que, digamos, ha impedido la eliminación del carácter obligatorio del voto. Si ustedes recuerdan, por ejemplo, en la elección de Néstor Kirchner como presidente de la República, obtuvo un número poco superior al 20%, 23%, 22%, creo. Un poco más obtuvo la fórmula de Menem Romero, pero Menem se retiró de la doble vuelta. Y lo primero que quedó es que, bueno, el presidente Kirchner tenía el 20%, el 21% de la ciudadanía que lo apoyaba. Es decir, que más del 70% estaba en contra. Entonces, si yo establezco ese criterio de análisis, el voto obligatorio es razonable. Ahora, si yo digo, no me importa si fue el 20 o cosas, yo decidí no ir, pero acato la decisión de quienes sí decidieron votar y no cuestiono ese resultado, ni el valor de ese resultado, el voto tiene que ser voluntario. Por eso es una cuestión política, además de jurídica. Pero si yo voy a decir el voto tiene que ser voluntario y después lo primero que voy a hacer es atacar el número de presentes, el número de votos obtenidos y el nivel de participación, bueno, ese argumento me está dando pie a decir que tiene que ser obligatorio. Y ese es el debate que hay para mí en la Argentina con respecto a este aspecto. Desde el punto de vista jurídico constitucional es un derecho y como es un derecho, las personas deberían poder decidir si lo ejercen o no. Pero la práctica política argentina generalmente tiende a analizar el nivel de participación y el de votos obtenidos como un factor político institucional de relevancia. Entonces, eso evidentemente está exigiendo o está justificando la obligatoriedad. Por lo tanto, eso no es solamente un cambio jurídico, es también un cambio de cultura política necesaria para poder, en última instancia, modificar el carácter obligatorio del voto. Lo cierto es que actualmente esa obligatoriedad está establecida en la Constitución. Por lo tanto, hay que modificar y reformar la Constitución para que deje de ser obligatorio. Esto es lo que ha plasmado la reforma de 1994. Hasta ese momento podía reformarse la ley, porque no había principio constitucional sobre el voto. Hoy ese principio constitucional existe y la obligatoriedad está en la Constitución y por lo tanto la ley no puede eliminarla. Y a su vez, entre el 16 y 18 no es que se ha
establecido el carácter voluntario del voto, sino que el voto es obligatorio, pero la sanción está amnistiada, no se aplica. Es decir, lo que hay es una amnistía de la sanción y no un cambio de la obligatoriedad del voto. Ese es el por otro lado, ese concepto de obligatoriedad está limitado en las personas mayores de 70 años, donde sí se establece que el voto es voluntario. Es decir, ¿qué significa el voto voluntario? El voto no va a ser, la no comparencia no va a ser sancionada. Eso es lo que establece, ¿no? Es decir, la ley establece que si la persona mayor de 70 años no va a votar, no va a ser sancionada. Es decir, se disminuye las consecuencias del carácter voluntario del voto en las personas mayores de 70 años porque se estima que pueden tener dificultades para su desplazamiento, por su traslado a las mesas, etcétera, aunque hoy por hoy también, y eso es otra cuestión que tiene que ver con el aspecto de la universalidad vinculada con la participación, es que si la persona tiene limitaciones de desplazamiento, imposibilidades de acceso a la mesa electoral, la mesa electoral debe descender y colocarse, por ejemplo, si en una escuela está en un primer piso, en una escalera, bueno, tiene que descender y acercarse a la persona con dificultades de movilidad o de acceso para que pueda emitir su voto. Y eso ya es una regla que se ha establecido también en la práctica electoral argentina, ¿no? El otro aspecto es que el voto es secreto. ¿Qué significa que el voto es secreto? Bueno, que no se conoce o no debe conocerse el sentido de la emisión del voto. Es decir, es lo que se conoce como cuarto oscuro. Es decir, se denomina cuarto oscuro porque es un cuarto que no puede estar, no puede visibilizarse desde el exterior, la emisión del voto. ¿Cuál es el sentido del carácter secreto del voto? Bueno, evitar las presiones sociales, laborales, familiares, etcétera, para la emisión del voto. Yo puedo decir voy a votar a A y después voy al cuarto oscuro y voto a B. Y después salgo del cuarto oscuro y dije voté a A. Bueno, es decir, que mi voto no va a estar sujeto a presiones externas de ningún tipo. Porque eventualmente nadie va a saber a ciencia cierta cuál fue el voto por mí, porque es secreto. Bueno, la idea es justamente esa, evitar las presiones, la manipulación de la voluntad de la persona, etcétera, a través del voto secreto. La otra característica es único. ¿Único qué significa? Bueno, que cada persona que vota vale un voto. Es decir, no puede sumar el voto de otros. Existió en el pasado, por ejemplo, regímenes no solamente directamente fraudulentos, donde una persona iba con las libretas de enrolamiento de terceros y las presentaba en la mesa y decía, votan a A, ¿no? Eso representaba también conductas fraudulentas, hay que decirlo. Sino que además nadie puede votar dos veces. Es decir, que cada persona vota una vez o no se admitan regímenes por representación, por ejemplo, como existieron en el pasado electoralmente, en el cual, por ejemplo, el jefe de la patria potestad, es decir, el dueño de casa, podía votar por su mujer, por sus hijos mayores, etcétera, llevar la documentación y sumar votos. Y eso estaba legislado, estaba admitido. Entonces, esta situación pone un límite en este aspecto. Uno vota por sí y su voto vale uno. Y a su vez no puede votar dos veces. Es decir, no puede votar en una mesa y después votar en otra, por ejemplo. Eso puede impugnarse. Pasa con las autoridades de mesa, por ejemplo, o con los fiscales de los partidos políticos, que generalmente votan inicialmente al abrirse la mesa electoral en la propia mesa en que ejercen sus funciones.
a pesar de que están inscritos en otra. Pero después no pueden ir a esa otra mesa a votar nuevamente, porque yo estuve inscrito, no, porque el voto es único, vale uno y se puede ejercer una sola vez. Es decir, esta es la idea también de por qué este principio se ha incorporado en la Constitución. Por otro lado, bueno, en términos generales dice que la Constitución garantiza el pleno ejercicio de los derechos políticos con arreglo al principio de soberanía popular y de las leyes que se dicten en consecuencia. Esta regla general, ¿qué significa? Bueno, significa que, por supuesto, los derechos políticos, la propia Constitución, si bien no lo enuncia, deja entrever de que esos derechos políticos van más allá del ejercicio del sufragio. Y por lo tanto no es tan estricta o únicamente vinculado al sufragio exclusivamente, aunque este tiene tratamiento específico en el artículo 37 de la Constitución. Es decir, habla en términos genéricos de los derechos políticos. Y habla en términos genéricos del concepto de soberanía popular. El concepto de soberanía popular que se ve fundamentalmente en teoría constitucional cuando se analizan las características de la República. Recuerden ustedes que esa soberanía popular puede ser directa o indirecta, es decir, que no representa violación a la soberanía popular las formas indirectas de elección, que fueron las que rigieron tradicionalmente hasta 1994 en la Argentina para la elección de presidente y vicepresidente de la República. La ciudadanía votaba en forma directa a los componentes o integrantes del colegio electoral provincial o de la capital federal. Y este colegio electoral es el que en última instancia elegía al binomio presidencial, digamos, presidente y vicepresidente de la República, y eventualmente, si no había mayorías, esto pasaba a la decisión del Congreso Nacional. O la elección de senadores nacionales, que lo hacían las legislaturas provinciales, con lo cual la legislatura era elegida en forma directa, pero en forma indirecta esa legislatura elegía al senador nacional por la respectiva provincia. Y en el caso de la capital federal era también un sistema de elección similar al de presidente y vicepresidente, es decir, se votaba un colegio electoral que era el encargado de designar al senador por la capital federal. Bueno, en cambio, en el sistema constitucional clásico, hasta 1994, la elección directa solamente era para diputados nacionales. Bueno, hoy por hoy ese régimen, a través de la reforma de 1994, se modificó y por lo tanto predomina tanto para la elección de diputados nacionales, senadores nacionales y binomio presidencial, la elección directa como expresión de la soberanía popular. Es decir, hoy predomina la elección directa como expresión de la soberanía popular. Pero vuelvo a insistir, el concepto de soberanía popular no impone la elección directa, porque tradicionalmente se sostuvo que la elección indirecta no vulneraba el principio de soberanía popular como uno de los principios básicos de la República, conforme al régimen consagrado en el artículo 1 de la Constitución Nacional. Por otro lado, la última parte del artículo 37 habla de la igualdad real de oportunidades entre varones y mujeres para el acceso a cargos electivos y partidarios. Se garantizará por acciones positivas en la regulación de los partidos políticos y en el régimen electoral. Es decir, esta
última disposición va a integrar lo que se denominan, digamos, acciones positivas, que vuelvo a insistir, están consagradas como regla general en el artículo 75, inciso 23 de la Constitución Nacional, la regla de igualdad de trato y de oportunidades, que es un principio de igualdad, como lo vimos, incorporado con la reforma de 1994, y la posibilidad de evitar a través de esas acciones positivas lo que se llama la discriminación social, que es y sigue siendo en una medida la discriminación social de la mujer en materia electoral, es decir, como candidatos, por un lado, y como conducción de los partidos políticos. Es un principio que abarca no solamente el derecho a ser elegido, que evidentemente se advierte esa conducta discriminatoria, sino también en la elección de las conducciones partidarias. En las conducciones partidarias. Ya en 1994, cuando se produjo la reforma, por eso se incorpora este último apartado del artículo 37, justamente porque por ley ya se había regulado lo que se conocía como el cupo femenino, que había dado lugar a todo, digamos, una parte de lucha política también de las mujeres para lograr una presencia en las listas de candidatos y candidatas. Esa ley, que a partir de la reforma de 1994 y este apartado quedó constitucionalizada, porque en última instancia las acciones positivas estaban siendo discutidas o debatidas constitucionalmente, porque establecía una situación de privilegio que rompían con el principio de igualdad de la ley. Bueno, esta característica está reafirmada en el caso particular del cupo femenino, que ya existía, que era de 1/3 de los candidatos debían ser mujeres en el orden de 3, 6, 9, 12. Es decir, debía haber una mujer entre los 3 primeros, una mujer entre los 3 siguientes, una mujer en los 3 subsiguientes. Es decir, la presencia, debía garantizarse la presencia de la mujer en cargos, en principio, con expectativa electoral. Porque lo que sucedía en la práctica, que sabe, la mujer figuraba en las listas, pero figuraba en lugares en los cuales los partidos políticos que las proponían no tenían perspectivas electorales o las tenían muy bajas, digamos. Tenían que hacer una muy buena elección. Bueno, ese cupo de 1/3, en realidad lo que representó y sirvió para probar es que siguió existiendo una resistencia a esa incorporación. En principio, hubo que controlar de que los partidos políticos efectivamente cumplieran con los listados respectivos de este orden que la ley establecía. Esto es lo primero. Lo segundo, y qué es lo que sucedía en la práctica, es que la mujer generalmente figuraba en el 3er lugar, en el 6º lugar, en el 9º lugar. Tal es así que, si bien estaba garantizado 1/3 de los candidatos, la proporción en la Cámara de Diputados, que era la elección directa, tradicional, no cubría poco más del 20%, 23%, 22%, 23, 24% del total de mujeres, es decir, bastante por debajo del 33%. ¿Esto qué representaba? Y bueno, que si elegían a 4, entraba una mujer y 3 hombres. Elegían 5, entraban 4 hombres y una mujer, porque la mujer figuraba sexta. Es decir, que el nivel de participación igual era bajo, y ahora la ley, ya el año pasado, ha sido modificada y ha establecido la regla del 50% en la composición de los listados. Porque justamente la experiencia ha demostrado
que ese criterio de resistencia discriminatoria no sea superado. Es decir, se ha cumplido a rajatabla y en última instancia se ha cumplido en general en perjuicio de las mujeres, es decir, en muchos casos colocándolas en el plano inferior admitido. Bueno, esta acción positiva, que ahora vuelvo a insistir, ya habla del 50% de los cargos electivos y efectivamente estamos hablando de los cargos electivos, sobre todo en estos casos, como la Cámara de Diputados, donde es masiva el listado de candidatos. Bueno, esto incorpora, digamos, el 50% que evidentemente también refleja la necesidad de una ley frente a una conducta en la cual no se ha superado el tratamiento discriminatorio de la mujer en la composición de las listas. Es decir, que no ha avanzado naturalmente a un nivel de mayor participación de las mujeres. Por lo tanto, el criterio discriminatorio social perdura. Recuerden, tengan ustedes presentes, después eso lo vamos a ver cuando realicemos el módulo 10, la convención, por ejemplo, para la eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer, hace hincapié en la eliminación de la discriminación social. Es decir, no solamente la discriminación en la ley, en la reglamentación, en los actos administrativos, sino también la discriminación desde el punto de vista social, es decir, las prácticas sociales discriminatorias, ¿no? Entonces, este es un factor, una obligatoriedad, una obligación a cargo de los estados para fijar la lucha contra la discriminación social. Bueno, y esto se extiende también a los partidos políticos, ¿no? Si ustedes hacen un análisis, un rápido pantallazo de quienes hablan en nombre y representación de la fuerza política, y bueno, en general predominan los hombres. Predominan los hombres en las organizaciones políticas, o si son los portavoces de la fuerza política, predomina la presencia del hombre y no la de la mujer, por ejemplo. Entonces, la Constitución impone esta superación de la discriminación social, tanto en relación a los partidos políticos como en relación a la confección de las listas de candidatos. Y por supuesto que hay toda una, lo habrán visto hace un mes o un mes y algo, se puso un poco en el tapete, esto extenderlo a otro tipo de organizaciones colectivas, como es el caso de los sindicatos. Si la Constitución habla de lista de candidatos y partidos políticos, ¿no? Pero hay muchas conducciones colectivas que evidentemente la presencia de la mujer, por ejemplo, en el ámbito sindical, generalmente dice, dice los sindicatos de los gordos. Es decir, ¿qué dice? Son todos tipos, ¿no? Son todos hombres, son los gordos. Nadie dice los gordos y las gordas. No. Esos sindicalistas son generalmente hombres. Entonces, también en el sindicalismo, la presencia de la mujer está muy retaseada y sobre todo en los ámbitos de conducción, en los ámbitos de decisión, ¿no? Fundamentalmente, ¿no? Y eso lo podemos trasladar, digamos, a otro tipo de organizaciones, como la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el mejor de los momentos, bueno, llegó a tener dos mujeres integrándola, y hoy se ha quedado sin ninguna, de 4 hombres. Así que evidentemente esto va reflejando justamente de la disminución de la presencia, y en la última incorporación de
integrantes de la Corte, que fue Rosenkrantz y Rosati, eran 2 hombres, no fue un hombre y una mujer. Es decir, evidentemente esto, digamos, son ejemplos bien claros de esta posición, digamos, de conducta discriminatoria social en muchos ámbitos de carácter colectivo. Pero la Constitución ha abordado, además del principio de igualdad de trato y de oportunidades en términos generales, y la acción positiva en términos generales, 75 inciso 23, en particular con relación a las listas de candidatos y en relación a los partidos políticos. De ahí la incorporación de la última parte del artículo 37, que ha constitucionalizado definitivamente este tipo de legislación. Por otro lado, el artículo 38 habla de los partidos políticos. Es decir, los partidos políticos también carecían de tratamiento constitucional. A pesar de que ya desde el siglo XX, sobre todo, comenzaron a consolidarse como tales. Lo que se conoció como la Unión Cívica y que luego se transformó en la Unión Cívica Radical, como los partidos socialistas, sobre todo, que a principios del siglo XX van a comenzar a estructurarse. Pero a pesar de eso, y a pesar de que en la historia política argentina los partidos políticos se han ido consolidando, desde el punto como institución política, como institución electoral, lo cierto es que si bien estaba contemplados legislativamente, como la ley de partidos políticos, por ejemplo, que hay leyes de partidos políticos nacionales, digamos que son los partidos políticos que pueden participar en las elecciones de carácter nacional, como los partidos políticos provinciales o municipales. Es una ley provincial que fija la posibilidad de constitución de partidos políticos que participen en las elecciones exclusivamente provinciales o municipales y no en las elecciones nacionales. Nosotros tenemos un partido que de estas características, partido municipal, que fue en un momento determinado de la ciudad de Mar del Plata gobierno, que es Acción Marplatense. Acción Marplatense es un típico partido político municipal, es decir, está estructurado para participar en las elecciones municipales del partido de General como tal, como fuerza política, como partido político. Esta es una de nuestras características, ¿no? Es decir, existe lo que llama partidos políticos provinciales o municipales y lo que se denominan partidos políticos nacionales. Nacionales pueden participar en todas las elecciones, nacional, provincial, municipal. Los provinciales solamente en los propios de la provincia o en los propios del municipio en el cual se han presentado y se han constituido como partido político. La Constitución no contemplaba hasta 1994 los partidos políticos, a pesar de que ya se afirmaba al caracterizar el sistema político argentino de que era una democracia de partidos. Es decir, que es un régimen democrático que se estructuraba en torno de los partidos políticos, con todas las implicancias que esto tiene. Recuerden ustedes simplemente teoría constitucional, funcionamiento de la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores de la Nación, donde justamente se refleja esta característica de la democracia de partidos. Es decir, los partidos votan por regla general en bloque y deciden mayorías y minorías en bloque, y por lo tanto la democracia queda, como diríamos, filtrada por la conducta partidaria. A pesar de eso, la Constitución no hablaba de los partidos políticos. Esto recién se incorpora en 1994 en el artículo 38. ¿Qué iba a decir qué iba a ser el anuncio inicial de la Constitución?
que los partidos políticos son una institución fundamental del sistema democrático. ¿Qué significa esto? No hay democracia sin partidos políticos. Es decir, los partidos políticos son una institución fundamental de la democracia. ¿Podría haber otras formas de organización política por fuera de los partidos políticos? Podrían existir, pero a partir de esta definición no sería democracia si no existieran partidos políticos. ¿Esto qué quiere decir? De que podría haber, por ejemplo, la presentación de candidaturas por medio legislativo, ¿no? Admitido legislativamente por otros medios diferentes a los partidos políticos, podrían existir, porque dice que es fundamental, pero no que es única. Por lo tanto, ¿qué pasaría si en vez de presentarse candidaturas por partidos políticos, la ley habilitara a la presentación de candidaturas con un aval de un número determinado de electores? Bueno, si la ley lo admitiera y el número de electores se obtendría, esos candidatos podrían proponerse. Lo cierto es que la legislación de partidos políticos en la Argentina establece en los partidos políticos el monopolio de la oferta de candidatos. Vuelvo a insistir, que los partidos políticos sean institución fundamental de la democracia significa que no pueden faltar, es decir, si no hubiera partidos políticos, o se negara la constitución de partidos políticos, el funcionamiento de partidos políticos, esto representaría que el régimen, el sistema político es no democrático, pero por otro lado tampoco se afirma de que los partidos políticos son la única institución democrática. Es fundamental, pero no es la única. Con lo cual podrían convivir formas de propuesta de candidatos que no sean exclusivamente a partir de los partidos políticos. Pero en general, la ley, es decir, específicamente, la ley establece de partidos políticos el monopolio de las candidaturas. Es decir, que las candidaturas solamente las pueden proponer los partidos políticos. Que los partidos políticos pueden proponer candidatos llamados extrapartidarios, es decir, por fuera de su fuerza política, sí lo pueden hacer. Pero tienen el monopolio de la oferta. Esto es lo que establece la legislación en la actualidad. Tienen el monopolio de la oferta. Esto se ha discutido mucho, en principio, bueno, de lo estructural, si no podría haber otros mecanismos de convivencia política, además de la propuesta de partidos políticos. La segunda es cuál es la postura, digamos, de los partidos políticos en la proposición de candidatos y la participación del elector. Es decir, el elector, por ejemplo, es lo que se llama lista sábana. Es decir, el elector vota al conjunto de los candidatos propuestos, pero no modifica su orden. Bueno, una de las cuestiones que se discute es la posibilidad, sobre todo en el marco de lo que se llama, digamos, el voto electrónico, ¿no? La posibilidad del voto electrónico. Eso establecería también la posibilidad de que el ciudadano modificara el orden. Es decir, yo quiero votar como primer candidato a quien figura como número 20 en la lista de diputados y modificar el orden. Bueno, en este momento la legislación le da el monopolio a los partidos y además le da no solamente el monopolio de las propuestas, sino el monopolio del orden de las propuestas. Y por lo tanto es el cúmulo de votos el que va a decir si entran 6, si entran 10 o entran 20 de los ranqueados en el orden establecido en la lista. Bueno, eso es un tema que está en el debate electoral permanente, ¿no? Es decir, el tema de las listas sábanas. ¿Por qué? Bueno, porque generalmente esto ¿qué hace?
en la práctica, que uno conoce quién es el primer candidato, el segundo candidato o el tercer candidato a lo sumo, que son los que en definitiva se hacen conocer públicamente. Pero después del tercero, del cuarto, bueno, son anónimos en el sentido de que uno ni siquiera los conoce, ni siquiera se difunde públicamente. Es decir, a veces uno se entera de cómo está compuesta la lista en el momento que entró al cuarto oscuro y se toma unos minutos para leer el listado, muchas veces. Porque las posibilidades de conocer, hoy por hoy hasta la publicidad callejera, en el pasado se otorgaban la lista de candidatos y uno tenía la lista sábana y la miraba. Bueno, hoy se entregan un panfleto, ¿no? Donde están las caras de los dos primeros. Entonces, no hay ni siquiera la posibilidad de conocer ese listado. Todo eso son temas que tienen que ver con el sistema electoral en sí mismo, ¿no? Con el sistema electoral, pero vuelvo a insistir, la Constitución lo que establece es que los partidos políticos no pueden dejar de existir dentro de un sistema democrático constitucional. Pero pueden haber alternativas, puede haber otros mecanismos de propuesta, puede haber. Porque dice que es fundamental, pero no que es único del sistema democrático. Esta es la primera cuestión. Después dice que su creación y ejercicio de las actividades son libres dentro del respeto de esta Constitución, la que garantiza su organización y funcionamiento democráticos, la representación de las minorías, la competencia para la postulación de candidatos a cargos públicos electivos, el acceso a la información pública y la difusión de sus ideas. Bueno, acá hay una serie de enumeraciones que, por un lado, representan derechos de los partidos políticos, pero también representan obligaciones para los partidos políticos. Por ejemplo, el primero de ellos garantiza su organización y funcionamiento democráticos. Es decir, evidentemente el partido político está garantizado por el Estado si está organizado democráticamente, pero si no está organizado democráticamente, entonces no es un partido político constitucionalmente válido. Es decir, que la Constitución también le está estableciendo ese tipo de organización. Es decir, ¿en qué estamos hablando cuando hablamos de organización democrática? Bueno, sobre todo, el respeto del sistema democrático en la constitución, elección y funcionamiento. Es decir, debe haber debate interno, debe haber instituciones que funcionen dentro del partido político que permitan fundamentalmente la coexistencia de determinadas de ideas diferentes, de grupos políticos diferentes dentro de un mismo partido, que se recurra, digamos, en el proceso de elección de autoridad, etcétera, al voto, al menos al voto de los afiliados. Es decir, que esa conducción tiene que ser una conducción basada en un estatuto que facilite la participación democrática de sus afiliados, tanto en la elección, tanto en la participación de la gestión, en la renovación de las autoridades. Es decir, esto no solamente representa, vuelvo a insistir, un derecho, en la medida que el partido organizado democráticamente está garantizado en su funcionamiento por el Estado, sino también una obligación de organizarse democráticamente en forma estatutariamente para la determinación y designación de sus autoridades y para el funcionamiento interno del propio partido. Y por supuesto que un sistema es democrático, no solamente en la medida en que hay una posibilidad de participación en la elección de las autoridades, sino un proceso de convivencia entre determinados digamos, grupos y sectores con pensamientos diferenciados aún dentro de un mismo eje partidario, y la posibilidad
que es la otra característica, que es representación de las minorías, que los partidos políticos deben contemplar la posibilidad de que las minorías partidarias, justamente en el funcionamiento democrático, también puedan tener una participación en la conducción partidaria. En general, por ejemplo, los partidos políticos establecen un mecanismo por el cual un piso, que en general gira en torno del 25% del total de votos válidamente emitidos, para que la oposición tenga participación en la conducción, por ejemplo, ¿no? Entonces, una característica de este funcionamiento democrático está complementado con la participación de las minorías en la conducción partidaria. Y el estatuto debe habilitar alguna forma de participación y algún mecanismo en que digamos, la minoría pueda intervenir en el proceso de conducción partidaria cumpliendo determinados requisitos. Después, la otra es la competencia para la postulación de candidatos a cargos públicos electivos, que es el tercer elemento, que hace también a una forma democrática, es decir, que los candidatos no sean lo que se dice designados a dedo, sino que haya puja interna, participación interna y elecciones internas. En general, lo que la Constitución establece es que esa elección interna se pueda llevar a través de distintas líneas partidarias y de candidatos a ser elegidos por los propios candidatos, por los propios afiliados, o eventualmente la posibilidad de lo que se llaman elecciones abiertas, es decir, la definición de las candidaturas a partir de elecciones en las cuales no solamente pueden participar los afiliados al partido, sino electores en general, ¿no? Es decir, quienes están en el padrón electoral y pueden participar en esas elecciones. Por ejemplo, una de las últimas elecciones abiertas, porque ahora vamos a ver los cambios que se han producido en la actualidad, pero sobre todo en estos últimos años, pero una de las últimas elecciones abiertas que se hicieron es cuando fue la fórmula de la Rúa Álvarez, en 1999, para decidir quién era el primer candidato y quién era el segundo, es decir, quién iba como presidente, quién iba como vicepresidente, se hizo una elección abierta, donde participaban los afiliados de la fuerza, pero también los inscriptos, digamos, en el padrón electoral, para la determinación de quién iba a ser el candidato a presidente y quién era el vicepresidente, que en definitiva, en esa elección abierta, triunfó el doctor de la Rúa, ¿no? Que fue el candidato a presidente de la República, ¿no? Por mucha fuerza. En la actualidad existe, ya hace unos años, existe lo que se llaman las PASO. Estas elecciones, digamos, justamente lo que pretenden, cosa que se ha logrado parcialmente, lo que pretendían originariamente es que las fuerzas internas de un mismo partido vayan a las PASO para obtener digamos, los votos necesarios para imponer su candidatura, o en última instancia cuál va a ser el lugar que van a ocupar en la lista general, ¿no? Esto se dio justamente, por ejemplo, en el caso de Juntos en la provincia de Buenos Aires, en la lista de diputados nacionales de la provincia de Buenos Aires. Y por lo tanto, lo que pretenden las PASO, en teoría, es que las fuerzas internas de los partidos políticos vayan a una elección general para la determinación de cuál es la fuerza que predomina y en última instancia sobre ese resultado electoral determinar el orden de composición de la lista única de esa fuerza política para las elecciones generales.
Bueno, esto ha tenido un éxito relativo en la medida en que en muchas ocasiones las fuerzas políticas han presentado ya listas únicas. Es decir, y sobre todo para estos cargos más significativos a nivel nacional, ¿no? Candidatos a senadores, candidatos a diputados nacionales, candidatos a presidente y vicepresidente de la República. Bueno, en general, la posibilidad de diversidad en la experiencia de las PASO, hasta la actualidad, la diversidad se ha dado en los niveles más bajos, ¿no es cierto? Elecciones hacia el interior de la provincia, de las autoridades provinciales o autoridades municipales, que es donde en general se han presentado distintas listas representando a distintas líneas internas de un mismo partido. Entonces lo que se pretendía o se pretende con las PASO es establecer esta elección de carácter abierto, como les expliqué antes, donde toda la ciudadanía puede votar hacia el interior sin necesidad, en este caso, de luego participar en la elección general con otro voto distinto al que lo hizo en las PASO. Es decir, con la voluntad de poder incidir dentro de la composición interna de un partido, por ejemplo, aunque después en la general vote otro. Piensen ustedes, el voto es secreto, obligatorio en ambas instancias, pero yo puedo participar en las PASO con un sentido y en las generales con otro, probablemente. Lo que ha sucedido en la práctica es que los cargos, digamos, de mayor importancia a nivel nacional, generalmente no han participado de estas disputas, sino que han ido a las PASO con lista única de candidatos. Y entonces lo que ha sucedido en la práctica es que muchas veces las PASO se han transformado, digamos, en un anticipo de la elección general, en el análisis político. Pero el sentido de las PASO y el sentido de la elección general es otro. El sentido de las PASO es resolver por el conjunto de ciudadanos habilitados a emitir el voto, el orden interno de cada uno de los partidos. Mientras en la general es el voto a un listado único, que ya esa fuerza política presenta. Bueno, en realidad las PASO estaban muy bien inspiradas, pero los partidos políticos en general han sido reticentes y han procurado, digamos, a presentar una diversidad de listas, en general no lo han hecho, y por lo tanto esa posibilidad electoral se ha distorsionado en la práctica, no ha cumplido. Por eso es que en reiteradas oportunidades se habla de la eliminación de las PASO, ¿no? Pero en realidad si la conducta de los partidos políticos se modificara y plantearan sus propias diferencias internas de cara a la ciudadanía, esto es un sistema que fortalece la democracia, indudablemente, porque genera un nivel de participación amplio en la composición y en el consenso para la formación de listas. Y evidentemente es un instrumento positivo. Pero, vuelvo a insistir, la práctica institucional lo ha distorsionado. Por otro lado, después está el acceso a la información pública y la difusión de sus ideas. Bueno, el acceso a la información pública, saben ustedes que está específicamente tratada en el artículo 38 como derecho de los partidos políticos, es decir, la información pública que es, bueno, la gestión del Estado, todo lo que tenga que ver con la gestión estatal, eso es
información pública, en sentido amplio. Es decir, todos esos aspectos tienen que ver con el acceso a la información pública. Todo lo que tiene que ver con la gestión pública y determinar, bueno, por qué se decidió, cuáles son las razones, cuáles son los elementos que se analizaron para decidir de un modo u otro, etcétera, ¿no? Proporcionadas por el propio Estado. Hay que sostener, y esto lo hemos visto cuando analizamos el tema de la libertad o el derecho a la información, que hoy por hoy, conforme el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, el acceso a la información es un derecho de todos los ciudadanos y por lo tanto también por ley está regulado ya el derecho a la información, al acceso a la información pública de organizaciones, de ciudadanos que tienen un interés específico o particular en una determinada temática para solicitar esa información. Por otro lado, hay una situación particular que vamos a ver seguramente en la próxima clase cuando analicemos los derechos colectivos, las asambleas de usuarios, la asamblea de usuarios exige por parte del Estado brindar a los asambleístas, a los que van a participar en la asamblea de usuarios, la información respectiva. Es decir, de acceso a la información pública de, por ejemplo, aumento de tarifas. Cuáles son las razones, las motivaciones, los fundamentos, las circunstancias que estarían justificando o admitiendo un aumento de tarifas. Donde prima facie deben hacerse estas asambleas de consumidores o de usuarios, en este caso usuarios, aunque sus conclusiones no son vinculantes. Pero ahí también aparece en particular el derecho a la información. Pero vuelvo a insistir, ese derecho de acceso a la información está mucho más ampliamente protegido, como ya lo vimos en el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Y por el otro, la difusión de sus ideas, así que los partidos políticos tienen el derecho a la difusión de sus ideas libremente, en el marco de esa difusión de ideas, las leyes electorales permiten en la etapa preelectoral, es decir, previo a la elección, tanto de las PASO como de la selección general, del otorgamiento de espacios públicos en medio de difusión para que esos partidos políticos puedan difundir sus propios principios, sus propias ideas. Por supuesto que esto no mengua en la práctica concreta la diferencia económica entre partidos políticos, ¿no? Quienes pueden recurrir a ámbitos de publicidad más amplios, de mayor nivel de difusión, a quienes no lo pueden hacer. Pero la ley procura una equiparación mínima, básica, en el sentido de que ninguno quede excluido de la posibilidad de difundir sus propias ideas en las etapas preelectorales. Hay que decir que, por ejemplo, la ley electoral de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece también límites económicos a la publicidad, por ejemplo. Es decir, justamente procurando de alguna manera, bueno, paliar las diferencias entre partidos con grandes recursos y partidos con pocos recursos, o recursos mínimos. Pero el derecho a difundir sus ideas es un elemento básico y fundamental. Luego está la contribución del Estado al sostenimiento económico de las actividades y de la capacitación de sus dirigentes. Esto es un factor que tiene que ver con un aporte que el gobierno hace. Es un aporte básico que se distribuye por ley. Es decir, tengo entendido que en este momento es un peso por cada voto obtenido. El aporte del Estado está vinculado con resultados electorales, con lo cual también en la práctica concreta reciben más apoyo los partidos con mejor condición económica y que más difunden, que son en última instancia los que
tienen la posibilidad de hacer conocer más ampliamente sus propuestas a la ciudadanía. Pero es una forma, el aporte, digamos, económico por parte del Estado está, digamos, justificado de alguna manera por el argumento inicial del artículo 38, que son una institución fundamental de la democracia, y por lo tanto que el Estado aporte al sostenimiento de esa institución fundamental de la democracia no resulta contradictorio o eventualmente de dudosa constitucionalidad. Evidentemente, ese aporte a partir de la definición inicial que hace el artículo 38 queda constitucionalmente justificada en la medida en que el sostenimiento de los partidos políticos es un elemento básico de la democracia, y sobre todo en la medida en que la propia Constitución define los partidos políticos. Es decir, que evidentemente esto que representa, bueno, que la democracia exige una pluralidad de partidos, como mínimo dos, pero una pluralidad de partidos políticos para como parte fundamental del sistema democrático también. Habla de los partidos políticos, no habla del partido político. Esto también tiene su significación constitucional. Y bueno, esos recursos tienen que ver con las actividades de capacitación o las actividades propias que desarrollan las fuerzas políticas, que deciden cada una de esas fuerzas conforme su propia organización estatutaria. Los partidos políticos deberán dar publicidad del origen y destino de sus fondos y patrimonio. Esta última parte también es sumamente importante en la medida en que, bueno, han existido, digamos, expresiones diversas vinculadas con los condicionamientos políticos que pueden sufrir los partidos políticos a partir de aportes económicos importantes o trascendentes que puedan recibir en la campaña, digamos, en el desarrollo de la campaña electoral como aportes económicos para su gestión. Entonces, determinar los orígenes, evidentemente, de esos recursos, bueno, es sumamente importante porque permite analizar a partir de ahí si esos recursos en la gestión política han generado condicionamientos. Este es uno de los aspectos que se procura blanquear de alguna manera a través de esa información. El segundo es que no haya orígenes espurios, es decir, que no tengan que ver con recursos provenientes del tráfico de drogas, de la trata de personas, de la explotación sexual, etc. Bueno, que haya orígenes ilegítimos de esos recursos. Este es el segundo elemento fundamental que se procura controlar. Es decir, que no haya financiaciones que sean ilegítimas o ilegales, ¿no? Por ejemplo, en países como en el caso de Colombia, ya ha habido más de un caso en el cual se ha comprobado de que el narcotráfico ha hecho aportes concretos a las campañas electorales de determinados candidatos, ¿no? Es decir, esto también es un aspecto de esa publicidad. Una, quienes aportaron para ver eventualmente si esto ha tenido una incidencia concreta en las políticas implementadas por el referido partido político, o también si hay orígenes espurios de esos recursos. Bueno, dejamos acá y a partir del lunes vamos a comenzar a analizar
la segunda parte del módulo 8, que tiene que ver con los derechos de incidencia colectiva en general, cómo han sido consagrados e implementados en la Constitución, y en particular el análisis del derecho a un medio ambiente sano y la de consumidores y usuarios, que son, digamos, los dos derechos colectivos específicamente tratados y desarrollados en la Constitución reformada de 1994. Bueno, dejamos aquí y nos vemos entonces el día de mañana. El día lunes, perdón. Hasta el lunes. Chao, gracias.